con la susodicha definición de lo que es una ballena, no excluyó en modo alguno de la fraternidad leviatánica, a ninguna criatura marina hasta ahora identificada con la ballena por los más informados de Nantucket. Ni, por otra parte, la vinculó con ningún pez hasta ahora considerado por las autoridades como ajeno a ella. Por tanto, todos los peces menores que echan chorro y tienen la cola horizontal, deben ser incluidos en esta planta básica de la cetología. Y entonces, ahora vienen las grandiosas divisiones de la entera oeste ballenaria. Primero, según el tamaño, divido a las ballenas en 3 libros básicos, subdivisibles en capítulos, y estos comprenderán, a todas, grandes o pequeñas. La ballena in folio, la ballena en octavo, la ballena en doceavo. En cuanto al tipo del infolio, presento el cachalote. Del en octavo, el orco. Del en doceavo, la marsopa. Infolios. Entre estas, incluyó los siguientes capítulos. 1. El cachalote. 2. La ballena franca, o de Groenlandia. 3. El ballenóptero. 4. El rorcual. 5. La ballena de panza de azufre. Libro primero, Infolio. Capítulo 1, Cachalote. Esta ballena, conocida vagamente desde antiguo entre los ingleses como la ballena rumpa, o ballena physeter, o ballena de cabeza de yunque, es el actual cachalote de los franceses, potfish de los alemanes y macrocephalus de los palabras largas. Es, sin duda, el mayor habitante del globo, el ballenato más temible de encontrar, el más majestuoso en aspecto, y finalmente, con mucho, el más valioso para el comercio, siendo él la única criatura de que se obtiene esa valiosa sustancia que es el spermaceti. Sobre sus peculiaridades nos extenderemos en otros muchos lugares. Ahora me ocupo principalmente de su nombre inglés, sperm whale. Filológicamente considerado, es absurdo. Hace unos siglos, cuando la sperm whale era casi desconocida en su auténtica personalidad, y cuando su aceite se obtenía solo accidentalmente de los ejemplares embarrancados, en esos días parece que el spermaceti se creería vulgarmente derivado de un animal coincidente con el entonces conocido en Inglaterra como ballena de Groenlandia, o ballena propiamente dicha. Se tenía también la idea de que ese spermaceti era el esperma fecundante de la ballena de Groenlandia, según indican las primeras sílabas de la palabra. En estos tiempos, además, el spermaceti era enormemente escaso, no usándose para el alumbrado, sino solo como unción y como medicamento. Solo se obtenía de los farmacéuticos, como hoy día se compra una onza de ruibarbo. Cuando, con el transcurso del tiempo, según supongo, llegó a conocerse la verdadera naturaleza del spermaceti, los vendedores conservaron su nombre original, sin duda para realzar su valor con un término tan llamativamente expresivo de su escasez. Y así finalmente debió llegarse a dar esa apelación de sperm whale a la ballena de que se obtenía realmente el spermaceti. Libro primero, Infolio. Capítulo 2, Ballena de Groenlandia o ballena franca. En un aspecto es el más venerable de los leviatanes. En ser el primero que los hombres persiguieron sistemáticamente. Produce el artículo comúnmente conocido como ballenas, y el aceite conocido especialmente por aceite de ballena, un artículo inferior en el comercio. Entre los pescadores, se le designa indistintamente con los siguientes títulos: la ballena de Groenlandia, la ballena negra, la ballena grande, la verdadera ballena, la ballena franca. Hay mucha oscuridad en cuanto a la identidad de esta especie tan múltiplemente bautizada. ¿Cuál es entonces la ballena que incluyó en la segunda especie de mis infolios? Es el gran Mysticetus de los naturalistas ingleses, la ballena de Groenlandia de los balleneros ingleses, la baleine ordinaire de los balleneros franceses, la Growlandswal de los suecos. Es la ballena que desde hace más de 2 siglos ha sido cazada por los holandeses e ingleses en los mares árticos. Es la ballena que los pescadores han perseguido tanto en el Océano Índico, en los bancos del Brasil, en la costa del noroeste, y en otras diversas partes del mundo que reciben por ella el nombre de pesquerías de la ballena. Algunos han querido ver una diferencia entre la ballena de Groenlandia de los ingleses y la ballena de los americanos. Pero concuerdan exactamente en todos sus rasgos principales, y hasta ahora no se ha señalado un solo hecho determinado en que basar tan radical distinción.
Las subdivisiones interminables basadas en diferencias sin significado es lo que hace tan repelentemente intrincados ciertos departamentos de la historia natural. La ballena franca será tratada en otro lugar con cierta extensión, con intención de distinguirla del cachalote. Libro primero, Infolio. Capítulo 3. El ballenóptero. Dentro de este apartado sitúo a un monstruo que, bajo los variados nombres de ballenóptero, chorro alto, o Juanito el Largo, se ha visto en casi todos los mares, y es comúnmente esa ballena cuyo distante chorro describen tan a menudo los pasajeros que cruzan el Atlántico en las rutas regulares de Nueva York. En la longitud que alcanza, y en las ballenas que produce, el ballenóptero se parece a la ballena propiamente dicha, pero es de circunferencia menos imponente y de color más claro, cercano al aceitunado. Sus grandes labios presentan un aspecto como de cables formados por los pliegues entrelazados y oblicuos de amplias arrugas. Su gran rasgo distintivo, la aleta, de que deriva su nombre inglés de finback, es a menudo un objeto muy sobresaliente. Esta aleta tiene 3 o 4 pies de longitud, y crece verticalmente desde la parte de atrás del lomo, en forma angular y con un extremo de punta muy aguda. Cuando el mar está medianamente tranquilo, y levemente marcado por arrugas circulares, y esa aleta se eleva como una varilla y lanza sombras sobre la arrugada superficie, podría muy bien suponerse que el círculo de agua que la rodea parece un reloj de sol, con su índice y sus onduladas líneas horarias grabadas en él. En ese reloj de haz la sombra a menudo marcha hacia atrás. El ballenóptero no es gregario. Parece detestar a las ballenas, como ciertos hombres detestan a los hombres. Muy huidizo, siempre andando solitario, elevándose inesperadamente a la superficie en las aguas más remotas y sombrías, con su derecho y solitario chorro elevado como una alta lanza misantrópica en una llanura yerma. Dotado de tan prodigiosa fuerza y velocidad de natación que desafía todas las actuales persecuciones del hombre, este leviatán parece el desterrado e inconquistable Caín de su raza, llevando como señales a vara en el lomo. Por tener en la boca las barbas de ballena o ballenas, el ballenóptero a veces se incluye con la ballena propiamente dicha, formando una especie teórica llamada Oualebone Wales, o sea, ballenas que producen barbas de ballena. De las así llamadas, parecería haber diversas variedades, la mayor parte de las cuales, sin embargo, son poco conocidas. Ballenas de nariz ancha y ballenas con pico, ballenas de cabeza de pica, ballenas apiladas, ballenas de mandíbula, y ballenas con hocico, son los nombres de los pescadores para unas pocas variedades. En conexión con ese apelativo para las que producen barbas de ballena, es muy importante señalar que, aunque tal nomenclatura sea conveniente para facilitar alusiones a cierto tipo de ballenas, es vano, sin embargo, intentar una clara clasificación de los leviatanes fundada en que produzcan barbas, o en que tengan joroba, o aleta, o dientes, a pesar de que esas partes destacadas parecen más adecuadas para proporcionar la base de un sistema regular de cetología que cualesquiera otras distinciones corporales que presente la ballena en sus variedades. ¿Y entonces qué? Las barbas de ballena, la joroba, la aleta en el lomo y los dientes son cosas cuyas peculiaridades están dispersas sin discriminación entre toda clase de ballenas, sin consideración a lo que pueda ser la naturaleza de su estructura en otros particulares más esenciales. Así, tanto el cachalote como el rorcual, o ballena jorobada, tienen joroba, pero ahí termina la semejanza. Y lo mismo ocurre con las demás partes antes mencionadas. En diversas clases de ballenas, forman tan irregulares combinaciones, y tan irregular aislamiento, al separarse en el caso de alguna de ellas, que se resisten completamente a todo método general formado sobre tal base. En esta roca han venido a estrellarse todos los naturalistas de la ballena. Pero puede concebirse como posible que, en las partes internas de la ballena, en su anatomía, al menos, podamos dar con la adecuada clasificación. No. ¿Qué cosa, por ejemplo, hay en la ballena de Groenlandia que sea más llamativa que las barbas o ballenas? Sin embargo, hemos visto que por esas ballenas es imposible clasificar correctamente a la ballena de Groenlandia. Y si descendemos a las entrañas de los diversos leviatanes, bien, entonces no encontraremos distinciones que sean ni la 50ª parte de útiles al sistematizador que las características externas ya enumeradas. ¿Qué queda entonces?
Nada sino tomar a las ballenas corporalmente, en su entero y generoso volumen, y clasificarlas atrevidamente de ese modo. Y ese es el sistema bibliográfico aquí adoptado, y el único que puede tener éxito, pues es el único practicable. Continuemos. Libro primero, Infolio. Capítulo 4, Rorcual. Esta ballena se ve frecuentemente en la costa norte de América. Frecuentemente se la ha capturado allí, remolcándola al puerto. Lleva encima un gran bulto, como un vendedor ambulante. Se la podría llamar la ballena elefante y castillo. En cualquier caso, su nombre corriente inglés, humpback, o ballena jorobada, no la distingue bastante, ya que el cachalote tiene también una joroba, aunque más pequeña. Su aceite no es muy valioso. Produce barbas o varillas de ballenas. Es la más juguetona y frívola de todas las ballenas, haciendo por lo general más alegre espuma y más agua blanqueada que ninguna otra. Libro primero, Infolio. Capítulo 5, de dorso de navaja. De esta ballena se conoce muy poco más que el nombre. Yo la he visto a distancia a lo largo del Cabo de Hornos. De temperamento retirado, elude tanto a los cazadores como a los filósofos. Aunque no es cobarde, no ha mostrado más parte que el lomo, que se eleva en un largo filo agudo. Dejémosla pasar. Sé poco más de ella, y nadie sabe más. Libro primero, Infolio. Capítulo 6, de panza de azufre. Otra personalidad retirada, con barriga sulfúrea, indudablemente de ese color a fuerza de rascarse por los tejados del Tártaro en algunas de sus zambullidas más profundas. Se ve raramente. Al menos, yo no la he visto sino en los remotos mares del sur, y entonces a distancia demasiado grande como para estudiar su fisonomía. Nunca se la persigue. Se escaparía llevándose cordelerías enteras de estacha. Se cuentan prodigios de ella. Adiós, panza de azufre. No puedo decir de ti nada más que sea cierto, ni lo puede decir el más viejo de Nantucket. Así termina el libro 1, Infolio, y empieza el libro segundo, en octavo. En octavo. Incluyen las ballenas de magnitud media, entre las cuales se pueden enumerar actualmente. 1. El orco. 2. El pez negro. 3. El narval. 4. El azotador. 5. El matador. Libro segundo, en octavo. Capítulo 1, Orco. Aunque este pez, cuyo sonoro y ruidoso respiro, o más bien soplo, ha llegado a ser proverbial para la gente de tierra, es un conocido habitante de lo profundo, no suele clasificarse vulgarmente entre las ballenas. Pero poseyendo todas las principales características distintivas del leviatán, muchos naturalistas lo reconocen por ballena. Es de un moderado tamaño en octavo, variando desde 15 a 25 pies de longitud, y de dimensiones de cintura en proporción. Nada en rebaños. Nunca es cazado de modo sistemático, aunque su aceite es considerable en cantidad y bastante bueno para el alumbrado. Algunos pescadores consideran su acercamiento como preludio al avance del gran cachalote. Libro segundo, en octavo. Capítulo 2, Pez negro. A todos estos peces les doy sus nombres corrientes entre los pescadores, pues suelen ser los mejores. Cuando algún nombre, por casualidad, sea vago o inexpresivo, lo diré, y sugeriré otro. Ahora lo haré así, en cuanto al llamado pez negro, pues la negrura es la regla entre casi todas las ballenas. De modo que, por favor, llámenle la ballena llena. Su voracidad es bien conocida, y por la circunstancia de que las comisuras de sus labios están torcidas hacia arriba, ostenta en su cara una perpetua mueca mefistofélica. Esta ballena alcanza por término medio 16 o 18 pies de longitud. Se encuentra en casi todas las latitudes. Tiene un modo peculiar de mostrar su ganchuda aleta dorsal al nadar, que parece algo así como una nariz romana. Cuando no tienen ocupación más provechosa, los cazadores de cachalotes a veces capturan la ballena llena, para mantener el repuesto de aceite barato para uso doméstico, igual que ciertos frugales dueños de casa, en ausencia de visitas, y muy a solas, queman desagradable cebo en vez de olorosa cera. Aunque su capa de aceite es muy delgada, algunas de estas ballenas llegan a dar más de 30 galones de aceite. Libro segundo, en octavo. Capítulo 3, Narval. Esto es Nostriluale, ballena de nariz. Otro ejemplo de ballena de nombre curioso, llamada así, supongo, por su peculiar cuerno, que al principio se confundió con una nariz en pico.
Esta criatura tiene unos 16 pies de largo, mientras que el cuerno alcanza unos 5, por término medio, aunque a veces excede de 10, y aún llega a 15 pies. Hablando estrictamente, este cuerno no es sino un colmillo alargado, que surge de la mandíbula en línea un poco descendente desde la horizontal. Pero se encuentra solo en el lado izquierdo, lo que produce un desagradable efecto, dando a su poseedor un aspecto análogo al de un zurdo inhábil. Sería difícil responder a qué propósito exacto responde este cuerno o lanza de marfil. No parece usarse como la de hoja de pez espada o pez aguja, aunque algunos marineros me dicen que el narval lo emplea como una badila revolviendo el fondo del mar en busca de alimento. Charlie Coffin decía que se usaba como rompehielos, pues el narval, al subir a la superficie del mar polar y encontrarlo cubierto de hielo, mete el cuerno para arriba y se abre paso. Pero no se puede demostrar que sea correcta ninguna de esas hipótesis. Mi propia opinión es que, de cualquier modo que este cuerno unilateral sea usado por el narval, de cualquier modo que sea, le resultaría muy conveniente como plegadera para leer folletos. He oído llamar al narval la ballena con colmillo, ballena con cuerno y ballena unicornio. Ciertamente, es curioso ejemplo del unicornismo que se encuentra en casi todos los reinos de la naturaleza animada. Por ciertos antiguos escritores claustrales he sabido que este mismo cuerno de unicornio marino se consideraba en épocas pasadas como el gran antídoto contra el veneno, y que, en cuanto tal, los preparados hechos de él alcanzaban precios inmensos. También se destilaban sales volátiles para damas que se desmayaban, del mismo modo que los cuernos del ciervo se elaboran como amoníaco. Originariamente se consideraba en sí mismo como objeto de gran curiosidad. Letra Negra me dice que Sir Martin Frobisher, al volver de aquel viaje en que la reina Isabel le saludó galantemente con su mano enjollada desde una ventana del Palacio de Greenwich, al descender su atrevido barco por el Támesis. Cuando Sir Martin volvió de ese viaje, dice Letra Negra, arrodillado, presentó a su majestad un cuerno prodigiosamente largo de narval, que durante un largo periodo después colgó en el castillo de Windsor. Un autor irlandés asegura que el conde de Leicester, de rodillas, presentó igualmente a su majestad otro cuerno que había pertenecido a un animal terrestre de naturaleza unicornia. El narval tiene un aspecto muy pintoresco de leopardo, por ser de un color de fondo blanco como la leche, salpicado de manchas negras redondas y alargadas. Su aceite es muy superior, claro y fino. Pero tiene poco, y rara vez se le persigue. Se le encuentra sobre todo en los mares circumpolares. Libro segundo, en octavo. Capítulo 4, Matador. De esta ballena, los de Nantucket saben poco con exactitud, y nada en absoluto los naturalistas de profesión. Por lo que yo he visto de él a distancia, diría que tenía cerca del tamaño de un orco. Es muy salvaje. Una especie de pez de Fiji. A veces agarra por el labio a la gran ballena in folio, y se cuelga ahí como una sanguijuela, hasta que el poderoso bruto muere de dolor. Nunca se caza al matador. Nunca he oído qué clase de aceite tiene. Se podría objetar al nombre otorgado a esta ballena, por causa de que es poco claro. Pues todos nosotros somos matadores, en tierra y en mar, bonapartes y tiburones incluidos. Libro segundo, en octavo. Capítulo 5, Azotador. Este caballero es famoso por su cola, que usa como fusta para azotar a sus enemigos. Se sube al lomo de la ballena in folio, y mientras esta nada, él se hace transportar dándole azotes, igual que ciertos maestros de escuela se abren paso en el mundo por un procedimiento semejante. Se sabe aún menos del azotador que del matador. Ambos son proscritos, incluso en los mares sin ley. Así concluye el libro segundo, en octavo, y empieza el libro tercero, en doceavo. En doceavo. Estos incluyen las ballenas menores. 1. La marsopa urra. 2. La marsopa argelina. 3. La marsopa hipócrita. A los que no hayan tenido ocasión de estudiar el tema, quizá les parezca extraño que unos peces que no suelen exceder de 4 o 5 pies sean puestos en formación junto a las ballenas, palabra que, en su sentido corriente, siempre da una idea de grandeza. Pero las criaturas indicadas antes como en doceavo son infaliblemente ballenas, según los términos de mi definición de lo que es una ballena. Esto es, un pez que echa chorro, con cola horizontal. Libro tercero, en doceavo. Capítulo 1, Marsopa urra.
Es la marsopa corriente, que se encuentra por todo el globo. El nombre es de mi propia concesión, pues hay más de una clase de marsopas y había que hacer algo para distinguirlas. Las llamo así porque siempre nadan en manadas de gran hilaridad, que van por el ancho mar lanzándose al cielo como gorras de marinero en una multitud del 4 de julio. Su aparición suele ser saludada con regocijo por los marineros. Llenas de buen humor, invariablemente vienen de las olas con brisa a barlovento. Son esos tipos que siempre viven viento en popa. Se consideran como señal de buena suerte. Si podéis conteneros y no lanzar tresurras al observar esos vivaces peces, entonces, el cielo os ayude. No hay en vosotros espíritu juguetón ninguno. Una marsopa hurra bien cebada y gorda da un buen galón de buen aceite. Pero el fino y delicado fluido que se extrae de sus mandíbulas es enormemente valioso. Está muy solicitado entre los joyeros y relojeros. Los marineros lo ponen en sus casas. La carne de marsopa es buena para comer, ya saben. Quizá no hayan caído ustedes nunca en la cuenta de que las marsopas echan chorro. Desde luego, el chorro es tan pequeño que no se advierte fácilmente. Pero la próxima vez que tengan ocasión, obsérvenlas, y verán entonces al propio gran cachalote en miniatura. Libro tercero, endosavo. Capítulo 2, Marsopa argelina. Pirata. Muy salvaje. Creo que solo se encuentra en el Pacífico. Es algo mayor que la marsopa hurra, pero de forma muy parecida. Si se la provoca, se echará contra un tiburón. He arriado lanchas muchas veces para cazarla, pero nunca la he visto capturada. Libro tercero, endosavo. Capítulo 3, Marsopa hipócrita. El tipo más grande de la marsopa, y solo se encuentra en el Pacífico, que se sepa. El único nombre con que hasta ahora se ha designado es el de los pescadores. Marsopa de la ballena de Groenlandia, por la circunstancia de que se encuentra principalmente en cercanía de ese infolio. En forma, difiere hasta cierto punto de la marsopa hurra, siendo de cintura menos rotunda y jovial. En efecto, es de figura muy esbelta y caballeresca. No tiene aletas en el lomo, la mayoría de las demás marsopas las tienen. Tiene una bonita cola y unos sentimentales ojos indios de color de avellana. Pero su boca hipócrita la echa a perder. Aunque todo su lomo, hasta sus aletas laterales, es de un negro profundo, sin embargo una línea divisoria, tan clara como la línea de flotación en el casco de un barco, y llamada la cintura clara, la marca de popa a proa con dos colores separados, negro por arriba y blanco por abajo. El blanco comprende parte de la cabeza y el total de la boca, lo que le da un aspecto vil e hipócrita. Su aceite se parece mucho al de la marsopa corriente. Más allá del endosavo, no continúa el sistema, ya que la marsopa es la más pequeña de las ballenas. Por encima, tenemos a los famosos leviatanes. Pero hay una chusma de ballenas inciertas, fugitivas y medio fabulosas, que yo, como ballenero americano, conozco por reputación, pero no personalmente. Las enumeraré tal como se las llama en el castillo de proa, pues es posible que tal lista sea valiosa para futuros investigadores, que podrán completar lo que yo aquí no he hecho sino empezar. Si en lo sucesivo se capturan y señalan algunas de las siguientes ballenas, podrán incorporarse fácilmente a este sistema, según su formato, infolio, en octavo o endosavo. La ballena de nariz de botella, la ballena junco, la ballena de cabeza de flan, la ballena del cabo, la ballena conductora, la ballena cañón, la ballena flaca, la ballena de cobre, la ballena elefante, la ballena iceberg, la ballena quag, la ballena azul, etc. Según antiguas autoridades islandesas, holandesas e inglesas podrían citarse otras listas de ballenas inciertas, obsequiada con toda clase de nombres grotescos. Pero las omito como completamente extinguidas, y no puedo menos de sospechar que son meros sonidos, llenos de leviatanismo, pero que no significan nada. Finalmente, se dijo al comienzo que este sistema no sería llevado a término aquí y enseguida. No se dejará de ver claramente que he cumplido mi palabra. Pero ahora haré que mi sistema cetológico quede así inacabado, igual que quedó la gran catedral de Colonia, con la grúa aún erguida en lo alto de la torre incompleta. Pues las pequeñas construcciones pueden terminarlas sus propios arquitectos. Las grandes y auténticas dejan siempre la piedra de clave a la posteridad. Dios me libre de completar nada. Este libro entero no es más que un borrador. Mejor dicho, el borrador de un borrador.
A. Tiempo, energía, dinero y paciencia.